curso tenemos, aparte de lo que yo más o menos les voy a contar ahora, eso que se llama presentación epistemología, y allí les dice esto que les estoy diciendo ahora, que epistemología corresponde a la unidad 5 del programa de la materia, y que el objetivo de esta unidad 5 es que ustedes empiecen, se introduzcan en lo que vamos a llamar, debates epistemológicos, ¿no? ¿Qué son los debates epistemológicos? Son justamente las discusiones que tuvieron lugar, específicamente nos interesa ver los que tuvieron lugar en el siglo XIX y principios del siglo XX, en relación al estatuto científico de las ciencias sociales, ¿no? Yo sé que esto es algo abstracto, pero ya vamos a ver que no es tan complicado y que es fácil entender de qué se trata, ¿no? Veníamos trabajando, ustedes venían trabajando en las unidades anteriores, cuestiones que tienen que ver con cómo se configuró, a partir de distintas claves históricas, sociológicas, económicas, etcétera, el Estado moderno, ¿no? Y el orden político y económico, ¿no? Que estuvo vinculado al Estado moderno, especialmente, ¿no? Cómo se desarrolló el capitalismo. Ese es un poco el contexto histórico y social que ustedes vienen viendo hasta ahora y que para nosotros es fundamental que ustedes entiendan, porque es una comprensión del mundo que ustedes como estudiantes de carreras de ciencias económicas, ya sea contador público, ya sea administración o sea economía, tienen que tener, ¿no? ¿Cómo llegamos, cómo se llegó históricamente al estado de situación que dio lugar a los estados, como los conocemos más o menos hoy en día, ¿no? Y sus distintas variantes, porque ustedes vieron que se fue transformando el estado moderno y adoptó distintas formas, y cómo se configuró también la cuestión del orden económico, o sea, cómo el sistema de producción que actualmente tenemos se originó y se desarrolló históricamente, ¿no? Esa es un poco la primera parte de la materia. Lo que nos interesa agregar a esa primera parte de la materia es cómo se configuró el conocimiento, ¿no? Que actualmente llamamos conocimiento científico. Y justamente, tanto como el Estado y el capitalismo, el conocimiento de la ciencia actual es hijo de la modernidad, ¿no? De ese proceso tan largo y tan complejo y con tantos aspectos que ustedes vienen viendo, que es la modernidad, ¿no? Entonces, lo primero que queremos recuperar en esta parte de epistemología es, bueno, primero históricamente cómo apareció la ciencia moderna, ¿no? ¿Qué características tiene la ciencia moderna comparada con la ciencia, específicamente la ciencia que se tenía por cierta durante el medioevo, ¿no? ¿Qué características tiene la ciencia moderna? No es que no había ciencia en el medioevo, pero había una noción de conocimiento científico que es muy distinta a la que se inaugura en la modernidad y a la que nosotros actualmente, más o menos, con algunas otras características, llamamos ciencia. Entonces, entender que la ciencia y la institución científica es una práctica históricamente configurada, es lo que vamos a intentar ver en esta parte de la unidad. Y por otra parte, una vez que incorporamos ese concepto moderno de ciencia y vemos un poco cuáles son sus condiciones de posibilidad, vamos a intentar introducirnos en la discusión sobre la naturaleza de la ciencia, ¿no? La discusión sobre la naturaleza de la ciencia, es decir, cómo son las ciencias, qué son las ciencias, qué métodos usan, es una discusión filosófica, ¿no? Si alguno de ustedes tuvo filosofía en la escuela secundaria o en alguna otra instancia de estudio que haya tenido, ¿no? Si tiene curiosidad y leyó alguna de filosofía, quizás sepa que la filosofía es una disciplina que, a diferencia de la ciencia, no ha llegado nunca a ninguna verdad, digamos, o a ninguna teoría universalmente aceptada. Pero nosotros vamos a tratar de usar el tipo de conocimiento, el tipo de pensamiento que genera la filosofía para entender las características de la ciencia, ¿no? La filosofía aplicada a la comprensión del conocimiento científico se llama epistemología, y por eso esta unidad se llama epistemología. ¿Qué temas de epistemología vamos a trabajar? Fundamentalmente el tema del conocimiento científico en las ciencias sociales, ¿no? Para eso vamos a tener que entender un poquito qué notas, características tiene el conocimiento científico en las ciencias naturales, por supuesto, ¿no? Porque
Ya vamos a ver que surgieron históricamente primero y que las ciencias sociales luego, cuando aparecen, toman el modelo de las ciencias naturales para iniciar la producción. Pero las ciencias naturales tienen, las ciencias sociales, perdón, tienen características propias distintas a las de las ciencias naturales que plantean lo que nosotros vamos a llamar problemas o desafíos epistemológicos propios, ¿no? Es decir, hay algo característico del conocimiento del mundo social que plantea problemas filosóficos distintivos, ¿no? Problemas epistemológicos distintivos. Y de eso vamos a hablar básicamente en esta última unidad del programa. Pero para eso tenemos que hacer un caminito que tiene más o menos 4 pasos. El primer paso de ese camino es el que vamos a iniciar hoy, que tiene que ver con entender la configuración histórica, las condiciones de posibilidad de lo que llamamos ciencia moderna. Es decir, la ciencia que tenemos hoy en día es, con algunas diferencias, ahí siento que estoy en un programa de televisión con el cosito este, con algunas diferencias, la misma ciencia que surge en la modernidad, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender por qué surgió, cómo fue posible la ciencia moderna, qué características filosóficas tiene la ciencia moderna, etcétera, etcétera. Ese es el paso 1 que lo vamos a ver hoy muy rápido porque tenemos poco tiempo. La semana que viene vamos a empezar a ver cuándo y por qué, es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad de las ciencias sociales, ¿no? Específicamente las ciencias sociales. ¿Por qué nos interesa entender la naturaleza de las ciencias sociales en la carrera de Contador Público Nacional, Administración y Economía, licenciatura? ¿Por qué nos interesará entender la naturaleza de las ciencias sociales? Es pregunta para ustedes. Porque estamos estudiando ciencias sociales. Exactamente, y por eso la materia se llama Introducción a las Ciencias Sociales. Primero vimos la parte histórica, sociológica, ¿no? De la modernidad, que es la que da lugar al mundo en el cual vivimos actualmente con sus variaciones, ¿no? Y ahora vamos a tratar de entender cómo es el conocimiento, ¿no? Qué características tiene el conocimiento que ustedes están tratando de adquirir en sus respectivas carreras, ¿no? Esa es la razón fundamental, ¿no? Y entender fundamentalmente lo que nosotros queremos proporcionarles con Andrés en esta última unidad de la materia es una comprensión crítica de la ciencia. ¿Qué querrá decir una comprensión crítica de la ciencia? Quiere decir no aceptar, ¿no?, que la ciencia es una cosa inmodificable, ¿no?, que en algunos casos es exacta y en algunos casos es subjetiva, ¿no? Queremos discutir esas ideas. No aceptar, digamos, como ideas naturales, que la ciencia es de tal manera y se hace con tal método y siempre fue así, siempre será así, sino entender que no siempre fue así, que hubo un desarrollo histórico de la ciencia y que los métodos, los procedimientos y las teorías científicas no son estables en el sentido de inmodificables, ¿no? Que están sujetas, por un lado, a transformaciones del mundo social, como ustedes ya vienen viendo hasta ahora, y por otro lado, a problemas que tienen que ver con cómo se desarrolla el conocimiento, es decir, cómo evoluciona, cómo progresa el conocimiento, ¿no? El progreso del conocimiento es algo que nos da noticia de que las ciencias no son estáticas, en el sentido de que no es que se descubrió una verdad para siempre, ¿no? Y esto es verdadero incluso en el caso de las matemáticas, ya vamos a ver un poquito por qué, ¿no? Incluso en el caso de las ciencias formales como las matemáticas, incluso aunque hoy en día sigamos usando, no sé, principios de Euclides para resolver problemas geométricos, hay progreso en el conocimiento matemático, ¿no? Y hubo transformación de las teorías matemáticas, aunque nos parezca algo que es una verdad eterna e inmutable. Entonces, entender que la ciencia se modifica históricamente, que el conocimiento progresa, que las teorías cambian, que dependen de un montón de condiciones de posibilidad que son sociales y que tienen que ver con luchas de poder, es un poco el objetivo de esta parte de la materia, y a eso nos referimos con el propósito de querer que ustedes tengan una visión crítica del conocimiento científico, es decir, no una visión dogmática, ¿no? Crítica como opuesta a dogmática, ¿no? El conocimiento científico, incluso mucha gente que practica el conocimiento científico, que son brillantes científicos, son muy dogmáticos respecto de algunos principios de la ciencia o respecto de algunas metodologías.
Lo que nosotros queremos es que ustedes adopten una visión, o por lo menos invitarlos a, que adopten una visión crítica, ¿no? Es decir, antidogmática respecto del conocimiento científico. Sí, puede ser que haya verdades en la ciencia, pero estas verdades son verdades cambiantes, son verdades contextuales, son verdades que están apoyadas en modos de justificar el conocimiento científico, no están dadas una vez y para siempre, ¿no? Y entender cuál es el conjunto de condiciones de posibilidad de la ciencia nos permite entender en qué sentido la ciencia cambia, en qué sentido está condicionada, en qué sentido puede progresar el conocimiento científico. Eso es lo que vamos a hacer en la unidad de epistemología. Yo sé que es muy ambicioso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible. Voy a compartir entonces ahora la presentación para ir directamente al tema. En el texto de cátedra, valga explicar, hay alguna explicación más larga sobre, bueno, qué significa epistemología, qué dimensiones tiene la epistemología, cómo se relaciona con la filosofía en general, ¿no? Eso lo pueden leer en el apunte de cátedra de presentación, el primer texto Word que está ahí en el entorno, que es el de presentación. Allí, si después de leerlo tienen alguna duda, paso rápido sobre eso porque son las 11:30 y quisiera ir a lo de la primera semana, pero si tienen alguna duda respecto de eso, podemos volver más adelante en mi clase o en la clase de Andrea, ¿no? Se explica qué es la epistemología, se dicen algunas cosas que quizás ya sepan, ¿no? Bueno, que la filosofía, nada, que es una disciplina súper vieja, que no tiene ninguna verdad absoluta, que se pregunta por cosas como el ser y qué sé yo, y se explica qué es la epistemología, ¿no? Que es esta parte de la filosofía que está centrada en investigar la naturaleza de la ciencia. Y se explica también en ese apunte qué relaciones hay entre epistemología y historia de la ciencia, que es un poco lo que vamos a tratar de ver ahora. La epistemología se sirve de la historia de la ciencia para poder explicar la naturaleza del conocimiento científico, ¿no? Todo eso lo pueden leer en el apunte de cátedra. Me doy cuenta de una cosa, que no me presenté, que soy aula 13 FCE. Disculpen, yo me llamo Guadalupe Mettini, perdonen que no me presenté, no me di cuenta, y soy profe de filosofía, así que lamento avisarles, y Andrea también, Andrea Pacífico, que es la otra profesora que todavía no conocieron, también es profe de filosofía, así que van a tener el privilegio de ingresar al conocimiento filosófico de la mano de dos filósofas. Y bueno, entendemos que también sus intereses y sus motivaciones están quizá bastante separadas de las nuestras, que nos gusta pensar cosas que no tienen resolución, y a ustedes quizás les gusta pensar cosas más prácticas, pero bueno, vamos a intentar establecer un diálogo entre aquello que ustedes están adquiriendo como conocimiento del mundo social, ¿no? Y aquello que nosotros entendemos que son las condiciones de posibilidad y las características críticas de ese conocimiento. Así que, además está decir que preguntas, comentarios, objeciones, todo eso es parte de parte de ustedes, es una parte muy importante de que podamos establecer este diálogo entre la filosofía y las ciencias económicas. Entonces, ¿qué es la epistemología? ¿Cuándo surge la epistemología? ¿Qué preguntas hace la epistemología? ¿Qué relación tiene con la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia? En el apunte de cátedra, mírenlo, si tienen dudas, después me preguntan. Voy a pasar a lo que es la primera semana de epistemología, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta primera semana de epistemología? Bueno, voy a agrandar un poco esto. El conocimiento científico, como les decía, ¿no? Es un conocimiento que está anclado en la realidad, en la historia, que aparece en un momento histórico. Uy, se me corrió esto. Perdón, estaba trazando de correr el cuadradito de Zoom y se me corrió el cuadradito del título. Entonces, lo que vamos a intentar entender es ¿por qué la ciencia es una práctica social? ¿Por qué podemos afirmar que la ciencia es una práctica social? ¿Y cuáles fueron las características históricas que dieron lugar al surgimiento de la ciencia moderna, ¿no? Y qué relación tenía la ciencia moderna con la ciencia medieval. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que la ciencia es una práctica social? Bueno, fundamentalmente que la ciencia no es el producto del trabajo de individuos aislados, o sea, que lo que entendemos como conocimiento científico no es
el resultado del trabajo de un científico solo en su laboratorio, ¿no? Individual, sino que es un trabajo que depende esencialmente de la estructura comunitaria y social de la ciencia, ¿no? No es que la ciencia depende de las ideas brillantes que un solo tipo o tipa tuvieron en algún momento histórico, sino que es un tipo de trabajo estructurado socialmente, ¿no? Donde no es que cada uno hace lo que le parece para llegar a un descubrimiento, sino que todo lo que se debe hacer en la práctica científica, cómo investigar, cómo hacer un experimento, cómo publicar un paper, etcétera, etcétera, todo eso está reglado, ¿no? Está determinado por un conjunto de normas que ese grupo social, que es el de los científicos, tienen que cumplir para decir que han producido conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciencia no es el producto de individuos o de mentes brillantes, sino que es el producto de una actividad social, ¿no? De una actividad que es comunitaria, porque en general los científicos no trabajan solos, trabajan en equipos de investigación, en comunidades de investigación, y está normada, está reglada por muchísimas reglas que justamente gobiernan el trabajo dentro de esa práctica social. Entonces, no vamos a entender a la ciencia como el resultado de mentes individuales o de individuos, ni como el resultado de un esfuerzo por reflejar cómo es el mundo. ¿Qué quiero decir cuando digo que no es un intento por reflejar cómo es el mundo? Si bien, no sé si alguno de ustedes tiene amigos que estudian alguna ciencia natural, o hay amigos que estudian, o padres, no sé, que se dedican a la ciencia, pero si bien los científicos, por supuesto, tienen el propósito de explicar cómo es la realidad, no explicar cómo es la fantasía, para eso está la literatura, sino explicar cómo es la realidad, lo hacen a través de un conjunto de conceptos, ¿no? De teorías, que no podemos decir que simplemente reflejan la realidad, sino que nos permiten capturar ciertos aspectos del mundo a partir de lo que llamamos un marco conceptual, ¿no? Es decir, nosotros entendemos el mundo a partir de ciertos esquemas para entender el mundo. No es que vemos exactamente las cosas como son, ¿no? Las vemos a través de los marcos conceptuales que humana y socialmente tenemos para entender el mundo. En ese sentido, entendemos que la ciencia surge de un conjunto de prácticas sociales y de relaciones de poder, ¿no? Que no es independiente, no es simplemente que la ciencia nos pinta el cuadro del mundo tal cual es, sino que lo hace a partir de un conjunto de condicionamientos que tienen que ver con su origen social, ¿no? Con su, ¿cómo decirlo?, con su inserción, ¿no?, en un contexto histórico y social. Y para entender eso es que vamos a ver en qué consiste la historia que da lugar a la ciencia moderna. ¿Cuáles son las condiciones de la ciencia moderna? Bueno, la ciencia moderna surge, ¿no?, en la modernidad, que ciencia moderna surge con la modernidad es algo redundante, pero la ciencia como la conocemos hoy en día, para ser más claros, surge en la modernidad, ¿no? ¿Qué cosas ustedes, ahora sí les pregunto a ustedes, qué cosas ustedes vieron que ocurrieron, ¿no?, a partir de finales de la Edad Media, Renacimiento, y que dieron lugar a eso que llamamos modernidad, pero que se puede entender como un contexto histórico, como un concepto, no sé, incluso político o epistémico? ¿Qué cosas ocurrieron, ¿no?, que dieron lugar a la modernidad? Por ejemplo, históricamente, ¿qué pasó? Por ejemplo, la corriente del humanismo. La corriente del humanismo, ¿qué decían los humanistas? O sea, que ponían al hombre en el centro y que ellos estaban dotados de razón como para entender por ellos mismos el mundo. Excelente, ¿no? El humanismo tiene que ver con una transformación cultural, ¿no?, que ocurre en el Renacimiento, ¿no?, y que tiene algunas condiciones materiales, digamos. Una de esas condiciones materiales es que los estados europeos, por un lado, se habían transformado paulatinamente los modos de producción, y quienes gobernaban, ¿no?, durante el medioevo
estaban un poco siendo socavados en sus relaciones de poder por esas nuevas clases que aparecen y que tienen poder económico y que quieren tener participación en las formas de gobierno, ¿no? Ese inicio de la separación entre la Iglesia y el Estado, porque recuerden que las monarquías medievales tenían su fundamento, ¿no?, en el derecho divino, esa separación, ese resquebrajamiento da lugar a un montón de cosas. Una es la que señalaba recién la compañera, que no me acuerdo quién era, porque veo muy chiquito. ¿Quién habló? Yo, profe Lucía. Lucía. Lo que decía Lucía respecto del humanismo es la transformación en los intereses y en el centro de la vida cultural, que pasa de estar situada en la divinidad y en la relación con Dios, a estar situada en el hombre. Eso ocurre en el Renacimiento y se asocia con lo que ustedes estudiaron como el movimiento humanista. En términos económicos o de producción, ¿qué pasa en la modernidad? Surge el capitalismo. Surge el capitalismo, muy bien. A ver, ¿quién me cuenta la historia del capitalismo? Es difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué eventos pueden relacionar con el desarrollo del capitalismo? ¿El Estado liberal, profe? ¿El Estado liberal en qué sentido? ¿Qué es lo que hace el Estado Se liberal? empiezan a dar más derechos civiles y libertades para las personas. Bien, eso está relacionado con lo que decía recién, de que hay una clase social, que ¿cómo se llama esa clase social? Que asciende. La burguesía. La burguesía, muy bien, la burguesía, que es esta nueva clase social que empieza a tener poder adquisitivo, empieza a reclamar, que también quería tomar decisiones, ¿no?, en las formas de gobierno. Y los estados liberales se relacionan con el ascenso de la burguesía al poder. ¿Qué otras cosas materialmente pasan entre lo que se quiebra entre el medioevo y la modernidad? Se deja un poco de producir por subsistencia y como que empiezan a producir, o sea, en exceso para vender. Muy bien. Cambia el modo de producción de una manera radical, fundamentalmente en cuanto a las relaciones, ¿no? ¿Por qué se producía por subsistencia en el medioevo? Y por qué había un señor feudal que era el dueño de la tierra, ¿no?, y los vasallos que trabajaban para pagarle por protección al señor feudal, simplificando mucho la historia, ¿no?, y para sobrevivir. Pero el modo de producción rural y de subsistencia, como bien decía Lucía, se transforma hacia la modernidad en un modo de producción donde ya se produce en exceso, no solamente para sobrevivir. ¿Y por qué ese modo de producción logra generar ese excedente? ¿Qué pasa en el mundo moderno que cambian tanto las condiciones que ya no es tan necesario que el señor feudal me defienda con sus caballeros y yo le rinda tributo produciendo solo para él y para mí para comer? ¿Qué pasa en términos geográficos, políticos? Las personas se empiezan a trasladar a las ciudades, ¿puede ser? Excelente, ¿no? Una de las razones por las cuales ese modo de producción rural va decayendo es porque las personas se trasladan a esas primeras ciudades que ya surgen en el medioevo, ahí por el siglo XIII ya empiezan a aparecer las ciudades medievales. ¿Y qué hacen en las ciudades? ¿Qué es lo que empieza a surgir? ¿Qué es lo propio del capitalismo? La revolución industrial. La industria, ¿no? La revolución industrial es posterior, pero lo que empieza a surgir en las ciudades es el trabajo del artesanado, ¿no?, donde ya hay un modo de producción inicialmente, que después se va a convertir en el modo de producción industrial, ¿no?, pero es lo que hacen estos pequeños artesanos, ¿no?, estos pequeños productores, y más tarde, ¿no?, se produce la revolución industrial. ¿Qué es lo que ocurre en la revolución industrial que cambia de ahí en adelante sustancialmente el modo de producción? Aparecen las fábricas. Aparecen las fábricas. ¿Por qué aparecen las fábricas? Empiezan a ver a los factores de producción, digamos, la tierra y el trabajo ahora son mercancías que se pueden comprar, digamos. Bueno, ventas como la máquina de vapor y todo eso, se aumenta mucho la productividad. Muy bien, en la aplicación de la tecnología, ¿no?, y de, por supuesto, la técnica, porque
parte también de la producción industrial depende de ese tipo de trabajo en serie, ¿no? En el cual los obreros producen en serie, pero la aplicación de la tecnología fundamentalmente es lo que permite la producción, ¿no? A escala industrial, ¿no? Y esa transformación que ocurre con la revolución industrial, ¿qué es lo que se inventa? La máquina a vapor, ¿no? El telar industrial, todas esas aplicaciones de la tecnología a la producción, transforman de ahí para siempre la manera que tenemos de producir, ¿no? Ya no se produce de a 1, de a 10 o de a 20, se produce de a 10, ¿no? Eso que decía hace un rato la compañera de ya no se produce para subsistir, se produce para vender. Geográficamente, ¿qué pasa con Europa? ¿No? Que ese evento que nos enseñaron y que hace poco se conmemoró, que nos enseñaron en la escuela, que es el que marca el inicio de la modernidad, ¿cuál es? La llegada de Colón a América. Muy bien. La expansión territorial de Europa, ¿no? Bueno, primero en todo caso Colón, pero después fueron llegando y conquistando distintas partes de África, de Asia y bueno, de toda América, ¿no? La expansión territorial europea es un factor determinante de la modernidad, porque por un lado, bueno, lo que hace es que esa forma de dominación colonial se establezca como también la forma de expansión de las potencias, las grandes potencias industriales de Europa, ¿no? Porque, ¿qué hacen con las colonias? Extraen materia prima y además después le venden este excedente de los productos, ¿no? Y, por supuesto, porque consolida el poder material de las grandes potencias europeas, bueno, y esto sigue siendo más o menos así a pesar de las independencias de los pueblos conquistados. No obstante, vamos a volver más adelante con la idea de colonialidad, pero que se entienda que todas estas son condiciones de posibilidad de la modernidad. ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia moderna? Bueno, algo de lo que se decía hace un rato sobre el humanismo, sobre la industrialización, ¿no? Y sobre el tipo de vida que pasa del campo a la ciudad, es fundamental para que aparezca la ciencia moderna. Las ciencias naturales surgen entre los siglos XVI y XVII con este proceso que es más o menos equivalente en términos históricos, ¿no? Es decir, por su importancia a la revolución industrial, que es lo que llamamos revolución científica. Con la revolución científica de los siglos XVI y XVII surge la ciencia moderna, ¿no? No sé si han visto en algún momento en qué consiste este proceso de la revolución científica, pero está vinculado con el Renacimiento y con el humanismo, fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué con el Renacimiento y con el humanismo? Porque el humanismo es este movimiento cultural que vuelve a tomar o que retoma a los clásicos de la Grecia clásica, ¿no? Y la Grecia y Roma, ¿no? Como figuras literarias y científicas, ¿no? De interés, y que pone otra vez al hombre en el centro, ¿no? Del pensamiento cultural. No ya la divinidad. Y porque además en el Renacimiento se produce esta transformación en materia religiosa, ¿no? Que es el cisma religioso, ¿no? Que ustedes vieron vinculado a la Reforma Protestante. ¿Se acuerdan en qué consistió la Reforma Protestante? ¿Quién era Lutero? Sí, como que empiezan a criticar algunas prácticas de la iglesia y es cuando desarrollan las 25 tesis y eso. Muy bien, ¿no? Lo que hace Lutero es criticar prácticas de la iglesia, específicamente las que tenían que ver con la venta de indulgencias, ¿no? Que era, bueno, pagabas y nada te perdonaban, te administraban ahí el perdón. Bueno, Lutero protesta contra estas, que él consideraba que eran prácticas autoritarias, ¿no? De la Iglesia Católica, y se produce el cisma, es decir, ya la Iglesia Católica, que era la que había logrado, ¿no? Desde que se declara la religión oficial del Imperio Romano, su dominio, ¿no? Político y cultural sobre toda Europa, ¿no? Y sus colonias hasta el momento, ¿no? Pierde su rol central, empieza a perder su poder a partir de la división, ¿no? Que implica el cisma protestante. Pero además, la Iglesia pierde poder en relación a la Iglesia Católica, ¿no? Pierde, no definitivamente, pero en parte su poder en relación a esta
nueva clase social que asciende, que es la burguesía, ¿no? Y que discute el gobierno de los reyes que procede, ¿no?, directamente de Dios. Entonces, todo eso va debilitando el poder de la Iglesia Católica y posibilita estos movimientos que en el ámbito científico específicamente discutían, ¿no?, algunos de los preceptos dogmáticos que el catolicismo había enseñado, porque las universidades que surgen en el medioevo estaban todas bajo el control de la Iglesia Católica. Entonces la única institución que era capaz de impartir conocimiento era la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, donde se producía el conocimiento científico medieval, adentro de las abadías, y de las universidades, ¿no?, que también estaban bajo el dominio de la Iglesia, pero estas decisiones y estas pérdidas de poder posibilitan que aparezcan estos pensadores independientes, por llamarlos de alguna manera, además de los cambios en el modo de producción, el ascenso de la burguesía, etcétera, etcétera. Finalmente, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial terminan de completar de alguna manera o de cerrar este proceso de transformación hacia el modo de producción capitalista, pero en sus primeros estadios la revolución científica estuvo llevada a cabo por algunos pensadores, por algunos científicos que se animaron, y ahora vamos a ver por qué digo se animaron, a contradecir la ciencia medieval, ¿no? ¿En qué se basaba la ciencia en el medioevo? ¿Alguien vio alguna vez algo sobre Aristóteles o Ptolomeo? ¿O sabe, digamos, cómo se pensaba que estaba constituido el universo? A ver si... no sé. Puede ser que era como que todo giraba, o sea, toda explicación, digamos, era en torno a Dios. Toda Como que no había explicación mucha en torno a ciencia de por medio. Excelente, sí. Si bien sí había ciencia en el sentido de que había aplicación de la lógica y la matemática hasta cierto punto, ¿no? Y de un intento de integrar aquello que era la apariencia de los fenómenos con los principios. El principio que no se podía cuestionar era el dogma religioso, eran las escrituras, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que se suponía que las escrituras nos decían que era una verdad, era que la tierra había sido creada para el hombre era el centro de la creación, y que por lo tanto en el espacio físico la Tierra era el centro de lo que se llamaba sistema planetario, y el Sol, los planetas y el satélite natural de la Tierra giraban todos en torno a la Tierra, ¿no? No sé si alguno, si se ve, ¿quién sabe quién es este señor? Es como quien viene a romper un poco. Copérnico, ¿dice? Copérnico, es Nicolás Copérnico, ¿no? ¿Qué fue, digamos, cuál fue bueno, de Revolutionibus era el libro que escribió Copérnico, pero ¿cuál fue la idea, ¿no?, fundamental de Copérnico? Que era una idea que él incluso había recuperado de algunos filósofos griegos, pero que hasta el momento nadie se había propuesto defender con tenacidad porque era peligroso, ¿no?, contradecir al dogma. Pero ¿cuál era la idea de Copérnico que hace que se transforme, ¿no?, esa concepción del universo? Que el Sol era el centro del universo, digamos, y no la Tierra. Excelente. Que el Sol es el centro del sistema planetario, ¿no? La idea de Copérnico, y que además la Tierra se mueve, se traslada, ¿no?, lo que implicaba un enorme problema con el dogma religioso, porque se suponía, a partir de la interpretación de las Sagradas Escrituras que hacía la Iglesia Católica, que la Tierra estaba inmóvil en el centro de un sistema planetario que era finito, es decir, que tenía un límite espacial, ¿no?, un límite definido, y que los demás objetos celestes giraban en torno a la Tierra, ¿no? Copérnico propone en este texto que se llama De Revolutionibus, que De Revolutionibus es justamente de las revoluciones, que la Tierra se mueve, que la Tierra se desplaza, y que el orden de los factores, el orden de los objetos del universo, no es el que se pensaba hasta el medioevo. Después de Copérnico, vienen, o sea, después, digamos, atrás de Copérnico de alguna manera,
vienen Galileo Galilei, que es quien de alguna manera da una justificación empírica fuerte de las ideas de Copérnico, pero además propone muchas otras ideas de la física moderna que contradecían al dogma religioso y la interpretación que según la Iglesia Católica era la correcta, y que había dado primero Aristóteles y después Santo Tomás. Y detrás de Galileo y Copérnico, como lo dice él mismo, ¿no?, sobre los hombros de los gigantes, viene Newton, ¿no? Newton es quien en el siglo XVIII termina, ¿no?, perdón, en el siglo XVII termina de alguna manera de consolidar esa transformación científica, ¿no? Pero veamos un poco cómo se dio ese proceso. Decíamos que lo que ustedes nombraban sobre la revolución industrial, sobre el cambio en el modo de vida, sobre el humanismo, ¿no?, está acá muy resumidísimo en cuáles son las condiciones de posibilidad para la nueva ciencia, ¿no? Cuáles fueron las características, de alguna manera, de este proceso que inició la modernidad. Por un lado, la secularización, esta palabra difícil es simplemente para decir que las actividades culturales, políticas y sociales se empezaron a separar de la Iglesia, ¿no? La separación Iglesia del Estado y la separación de la vida cultural y social de la Iglesia es el proceso de su secularización que caracteriza la modernidad. La aparición del racionalismo, ¿no?, del racionalismo, que es un poco esta corriente filosófica que aboga por la confianza en la razón y no por la confianza en las Sagradas Escrituras, y que es de algún modo producto de la revolución científica. Y por otro lado, y esto ya lo mencionamos bastante claro, el capitalismo como nuevo modo de producción y como nuevo régimen, ¿no?, que aparece en la modernidad. Estas podríamos decir de manera muy simplificada que son las características que dan lugar o que hicieron posible que aparezca la ciencia moderna. En el texto de Susana Murillo que tienen en la semana 1, en el apunte de la bibliografía de Susana Murillo, que en la clase, en el resumen de la semana 1 van a encontrar una guía de lectura para leerlo, hay una recuperación de como todo el proceso histórico, social, que da lugar a la ciencia moderna. No es necesario que ustedes de eso tomen en detalle todo lo que ella relata ahí, porque muchas cosas ya las vieron antes. Pero está más o menos todo esto que venimos señalando. Por ejemplo, que surgen las ciudades, que ya habían surgido en el siglo XI, las ciudades medievales, pero que se empieza a producir un éxodo rural, ¿no? Es decir, que se van del campo a las ciudades y ahí aparece el burgo, que es esta que después se va a convertir en la clase social que demanda justamente participación política, que se empieza a desarrollar la riqueza mineraria, el capital mercantil, ¿no? En el siglo XIV hay una contracción económica muy grande que detiene ese proceso de transformación del mundo medieval al mundo moderno, y que tristemente coincide un poco con lo que estamos atravesando todavía ahora, que es la peste bubónica, ¿no? La peste negra que afecta a Europa, y que mata a 1/3 de la población europea, detiene este proceso de transición hacia la modernidad que había empezado ya tiempo antes. También otros elementos que en algunos sentidos complican y en algunos sentidos permiten hacer avanzar esta transformación son las guerras de religión, ¿no?, que ocurren en Europa, de las que ustedes seguramente ya tengan noticia, ¿no? Fundamentalmente las guerras que se producen a partir del cisma protestante, ¿no?, de los estados que defienden la religión católica y los estados que defienden estas nuevas religiones surgidas de la escisión. Y otro fenómeno que ocurre, que también lo menciona ahí Susana Murillo, y que posibilita un poco esta transición al mundo moderno, es la pequeña edad de hielo, que es un periodo de mucho frío que hace que se pierdan las cosechas y que tiene lugar, si no me equivoco, hacia el siglo XII-XIII, ¿no?, que es un periodo que detiene un poco la transformación del modo de producción. No obstante, ustedes seguramente vieron que ya hacia el siglo XV, como mencionamos hace un momento, se produce la expansión territorial de Europa, es decir, la conquista de América y de otros territorios, por ejemplo, en Asia, ¿no? Y a partir de allí ya el desarrollo del capitalismo es inevitable,
¿no? Aparecen figuras, no sé si en este cuatrimestre llegaron a ver algo de Maquiavelo, pero Maquiavelo representa un poco esa nueva política, ¿no? Ese político que está al servicio de la persuasión, ¿no? De los intereses del Estado, ¿no? Que aconseja al príncipe, a este príncipe, acá lo tengo acá abajo, ¿no? A este príncipe renacentista, ¿no? Que es el de los Borgia, ahí está Maquiavelo en el medio, ¿no? Que lo aconseja para que gobierne de manera que no se le pongan en contra, ¿no? Ya más persuasivamente, ya más demagógicamente de alguna manera, ¿no? Todas esas transformaciones en la política, la consolidación del patriciado urbano, que es lo que surge, ¿no? Sobre todo en el Renacimiento en Italia. No sé si alguno ha visto alguna de las series esta de los Borgia, que hace unos años estaban de moda en Netflix, HBO, qué sé yo, ¿no? Son este estamento social que son como la nueva realeza, ¿no? Como la que viene a ocupar un poco ese lugar, y que son sobre que el origen de su fortuna es más que nada mercantil, ¿no? No es ya por ser poseedores de la tierra como los reyes, sino que el origen de su fortuna es mercantil, y el ascenso de esa clase social es la que produce estas transformaciones políticas que vienen después. Por supuesto, el desplazamiento definitivo hacia las grandes ciudades, bueno, el establecimiento en los países del Mediterráneo, del modo de producción capitalista, todo esto es un raconto de lo que ustedes ya vieron antes sobre cómo se da o cómo se produce la modernidad. Acá les comparto también unas imágenes que tienen que ver con cómo era ese mundo renacentista, ¿no? Esa transición del mundo medieval al mundo moderno, es decir, del mundo gobernado por esa relación con Dios y con la naturaleza, donde el hombre no era el centro, ¿no? De la problemática, la expansión territorial, las guerras y las nuevas modos de producción que produce el capitalismo, en este proceso de transformación hicieron que convivan, ¿no? Esas ideas un poco mágicas y religiosas con la nueva ciencia, etc. Las dos representaciones que hay acá, bueno, una es de Bruegel y la otra es del Bosco, lo que muestran un poco es cómo convivían todos esos elementos religiosos con los elementos nuevos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí está, qué sé yo, Jesús saliendo de la tumba, hay una especie de monstruos, ¿no? Hay como una especie de condena, de demonios, y qué sé yo, el otro es el triunfo de la muerte, el otro cuadrito que está puesto ahí, que conviven con muchos elementos exóticos, ¿no? Que se pueden ver si ustedes miran con detalle, y sobre todo en el Bosco se ve mucho esto, que es con las plantas y las frutas y la gente de otras razas, ¿no? Que las europeas, que eran lo que ellos habían conocido recién con la expansión territorial de Europa, ¿no? O sea, entonces, todos esos elementos modernos, ¿no? La gente que no son como ellos, las plantas, los animales, ¿no? Que van conociendo, más la peste, como les decía, las guerras de religión, ¿no? Todos esos elementos están presentes en este proceso de transformación que ocurre en el Renacimiento. Bueno, ya avanzando, ¿no? Temporalmente sobre el siglo XVII, surgen los estados modernos, se habían empezado ya desde antes a consolidar las grandes ciudades europeas, que eran ciudades enormes, ¿no? Considerando cómo eran las ciudades medievales, las grandes ciudades europeas eran ciudades enormes y planteaban un modo de vida urbano que no existía en el mundo medieval, ¿no? Bueno, se concentra la riqueza a partir de las transformaciones que tienen que ver con, bueno, la conquista y el modo extractivista que Europa ejerce sobre sus colonias, y bueno, por supuesto, con lo que Marx relata como la aparición de los capitalistas, que son los dueños de los modos de producción, ¿no? Esto permite la acumulación de la riqueza. Imagínense que de ese mundo medieval, místico, de algún modo mágico, ¿no? En el que vivían, sobre todo en poblaciones rurales, las personas pasan a vivir a ciudades, ¿no? Acá hay una imagen de Ámsterdam y de Londres, ¿no? De la Ámsterdam y Londres del siglo XVI y XVII, que por supuesto eran diferentes a las ciudades que son estas dos hoy en día, pero que bueno, ya eran ciudades multitudinarias para ese momento histórico, y que tuvieron que empezar a desarrollar un modo de vida urbana, ¿no? Un modo de vida que era muy diferente al anterior.
¿qué es lo que ocurre a partir de todos estos cambios? Bueno, surge un nuevo modelo, un nuevo paradigma de conocimiento científico, no solamente en relación a las teorías científicas nuevas que reemplazan las anteriores, sino al modo de hacer ciencia, ¿no? Por un lado está que se rechaza el viejo modelo cosmológico que antes comentábamos, ¿no? Que se creía durante todo el periodo del medioevo que estaba constituido por la Tierra en el centro y los demás objetos celestes alrededor, se reemplaza por el nuevo modelo cosmológico, y este reemplazo, que no es de un día para otro, o sea, no es que de un día para otro, y acá está la imagen, dejaron de pensar que la Tierra estaba en el centro del sistema planetario. Esto es una representación de cómo en el medioevo entendían el universo, digamos, el universo quiere decir todo lo que hay. En el medioevo se pensaba que la Tierra estaba en el centro del sistema planetario y que los demás planetas que se conocían hasta ese momento y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Pero giraban en un sistema del mundo que era un universo cerrado literalmente como una esfera cristalina, ¿no? Es decir, este es el límite del universo. El límite de la esfera más grande es el límite del universo. Así se pensaba que era lo que había en el mundo durante el medioevo, ¿no? La Tierra estaba en el centro, después los planetas y el Sol alrededor de la Tierra. Fíjense que dependiendo de el punto hacia el cual se mire en relación a las estrellas están las constelaciones, ¿no? Que conocemos hoy en día, y no las constelaciones, perdón, los signos del zodíaco, ¿no? Que tienen que ver con la posición de la Tierra respecto de las estrellas. En este momento se pensaba de las estrellas respecto de la Tierra, ¿no? Y se pensaba justamente esto, que las órbitas eran una especie de estructura mecánica fija, ¿no? Cada planeta y cada objeto celeste giraba, es decir, se desplazaba sobre una de estas estructuras mecánicas, y el límite estaba dado por esta esfera cristalina cerrada, este era el límite del universo, después de eso estaba Dios, y en esa esfera cerrada estaban pegaditas, digamos, las estrellas fijas, ¿no? Entonces podíamos ver, ¿no? Acá están los distintos signos del zodíaco en relación a, por ejemplo, si yo estoy por acá, que estaba Europa, ¿no? En este momento estoy viendo esta parte de las estrellas fijas, que son las que se mueven, porque la que se mueve es la esfera, no la Tierra, y puedo ver, no sé, Géminis, por ejemplo, acá, ¿no? Este era el sistema del mundo hacia el medioevo. Se reemplaza por el nuevo sistema del mundo, que no es que se reemplaza de un día para el otro, porque fue un proceso muy largo el de la revolución científica, por eso lo señalamos como un proceso que se da entre 2 siglos, pero en términos de contenidos teóricos, la gran transformación que ocurre en la revolución científica, el reemplazo de un paradigma cosmológico, es decir, de un modelo de lo que es el universo, la posición de los astros, etcétera, por un nuevo modelo cosmológico, ¿no? El que propone este nuevo modelo cosmológico en principio es Copérnico, que les mostraba recién mi estatuita de Copérnico, ¿no? Que propone justamente que en el centro de ese sistema planetario no está la Tierra, sino que está el Sol, ¿no? Y que la Tierra es uno de los objetos que se desplazan alrededor del Sol en una órbita. Giordano Bruno, que fue un monje cristiano que se dedicaba también a la astronomía, agregó que además este universo medieval estaba errada su concepción, porque no era limitado por una esfera, sino que era infinito, ¿no? Es como que Giordano Bruno rompió la esfera que limitaba el universo. Eso le costó la hoguera, lo mataron en la hoguera a Giordano Bruno por contradecir, ¿no?, los dogmas religiosos. Y bueno, finalmente Kepler y Galileo. Kepler lo que logra hacer es describir las órbitas planetarias. Kepler se da cuenta que las órbitas planetarias no son circulares sino elípticas, ¿no? Que sean circulares tenía que ver con algunas ideas tomadas de Aristóteles, interpretadas por Santo Tomás, que tenían que ver con la perfección. O sea, la idea era que cuanto uno más se acercaba al límite del universo, más se acercaba a Dios, entonces tenían que ser perfectas las formas de los desplazamientos de los astros. Y la idea de que eran circulares es que el círculo es una forma perfecta, igual que la esfera. Kepler se da cuenta que
las esferas planetarias no son circulares, sino elípticas, y logra calcular las leyes del movimiento planetario que hasta Newton, incluso hoy en día, sirven para calcular trayectorias de los planetas, ¿no? Cuándo van a pasar, cuándo los vamos a ver en relación a la Tierra. Finalmente Galileo aplica la ciencia moderna, o de alguna manera crea o sistematiza la ciencia moderna en cuanto al método de la experimentación, de la observación metódica, del cálculo matemático, utiliza instrumentos para observar mejor los objetos celestes, es el primero que utiliza el telescopio para ver los astros, ve que esos objetos celestes no tenían las características que se había pensado que tenían, se pensaba que eran esferas perfectas, pero porque solamente se las veía a simple vista. Galileo usa el telescopio para verlas y se da cuenta, por ejemplo, de que la Luna tiene cráteres, ¿no? En un texto que Galileo escribió describiendo todas sus observaciones astronómicas, que se llama El mensajero de las estrellas, él dibuja con muchísimo detalle. Esto es muy impresionante porque el telescopio que tenía Galileo era muy, muy débil, digamos, era una cosa tipo como un largavista lo que usaba, pero observó con mucha precisión, ¿no?, los cráteres de la Luna y los dibujó ahí, y eso fue una evidencia, ¿no?, en contra de la concepción que se tenía de los astros durante el medioevo. Por supuesto, no le creyeron de entrada a Galileo, llevó muchos años que se aceptara esta perspectiva. Galileo, de hecho, fue condenado por la Inquisición, no lo condenaron a muerte, pero sí lo condenaron a prisión domiciliaria. El video ese complementario que les dejamos para ver cuenta justamente todo este proceso de la revolución cosmológica, pasando por Copérnico, Kepler, Galileo y finalmente Newton, y cuenta un poco la historia de la condena de Galileo, ¿no? Todo esto que había descubierto Galileo se pensaba que era una herejía, ¿no? Entonces se lo condenó, no a muerte como a Giordano Bruno, pero sí a prisión domiciliaria, a no poder, tuvo que abdicar, es decir, renegar de todo eso que había dicho y escrito, y no podía escribir más nada, ¿no? Por supuesto él siguió escribiendo y eso se publicó luego de su muerte, pero el proceso que implicó, ¿no?, la transformación de Copérnico a Galileo y finalmente a Newton fue un proceso largo y un proceso que consolida finalmente Newton, porque lo que logra hacer Newton es unificar las leyes del movimiento planetario que habían desarrollado sobre todo Kepler y en unos casos Galileo, con las leyes que gobernaban el movimiento de los objetos físicos en la Tierra, ¿no? Es decir, la ley de gravedad, por ejemplo, o los principios que se utilizan para calcular a partir de la noción de gravitación universal, ¿no?, cómo, no sé, se mueven los objetos a las proximidades de la Tierra, también sirven para explicar el comportamiento de los objetos celestes, de los objetos planetarios, ¿no? Acá hay una representación muy hermosa que, bueno, hace un rato les mostraba un poco Ámsterdam, pero de un artista flamenco, que es Vermeer, no sé si lo conocen, es famoso el cuadro ese de la chica con el aro de perlas, que es una película de eso, que es el astrónomo, ¿no? O sea, Vermeer tiene dos cuadros que son casi iguales, pero que cambia la escenografía. Uno es el astrónomo y otro es el geómetra, ¿no? Que son el mismo tipo con distinta ropa y distintos objetos sobre la mesa, que representan estas dos figuras de las nuevas ciencias que aparecían ahí por el siglo XVII, ¿no? Busquen los cuadros de Vermeer, son preciosos. Había también ahí una relación, ¿no?, entre la nueva ciencia y el desarrollo del arte por la perspectiva, cómo se consideraba la luz, ¿no?, como factor en las pinturas, que tiene mucho que ver con el desarrollo de este tipo de obras de arte, sobre todo con el claroscuro, etc. Bien, ¿a qué vamos con todo esto? Bueno, ¿cuáles fueron las condiciones del surgimiento de la ciencia moderna? Aparece primero la ciencia natural, después vamos a ver que aparece la ciencia social la semana que viene, cuando hablemos justamente de cuáles fueron sus condiciones de posibilidad. Para recapitular, lo que tienen que hacer es leer los apuntes de cátedra, el que se llama presentación y el que se llama semana 1, eso para ubicarse donde estamos. En el de semana 1 van a encontrar guías de lectura para la bibliografía, que son el texto de Murillo y el texto de Pardo. El texto de Murillo más o menos dice esto que yo conté en la presentación en PowerPoint, es decir, cuáles fueron los distintos procesos que se dieron y que tuvieron lugar, ¿no?, de transición entre el medioevo y la modernidad.
Y el texto de Pardo les va a hablar de la idea de paradigmas de conocimiento, es decir, va a conceptualizar lo que él llama paradigma premoderno, que es lo que entendemos como el paradigma medieval, el paradigma moderno, que es el que surge con la revolución científica, y va a decir qué características tiene la ciencia en la actualidad, que es lo que va a llamar paradigma actual, que se diferencian del paradigma moderno, que es donde surge la ciencia. Otra cosa importante que hay en el texto de Pardo, que no comenté en la presentación, es la clasificación de las ciencias, que es algo que yo necesito que ustedes entiendan, ¿no?, para poder después suponerlo en las discusiones posteriores. Básicamente la clasificación es entre ciencias formales y ciencias fácticas. Ciencias formales son la matemática y la lógica. Ciencias fácticas son todas las otras ciencias naturales y sociales, ¿no? Nosotros vamos a hablar más que nada de ciencias fácticas naturales, que son un poco las que surgen con la revolución científica, y sociales, que son las que vamos a ver la semana que viene. Dentro de las sociales, por supuesto, están las disciplinas que ustedes estudian. ¿Estamos hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Profe, ¿ese cuestionario hasta cuándo va a estar disponible? ¿El lunes? No lo seteé, perdón, eso es cierto, ahora cuando corte con ustedes lo voy a setear, debería estar hasta el martes, que es cuando tienen clase con Andrea, y ya empezarían con la semana 3. Acuérdense que la idea es que el cuestionario vaya, ¿no?, desde la semana donde tenemos clases hasta la siguiente semana, y la siguiente semana ustedes lo revisan en clase el cuestionario, ¿no? Y eso es algo que van a hacer con Andrea. Entonces, la idea es que yo lo habilito ahora, y hasta el martes tienen tiempo para hacerlo. Después van a revisar en la clase de Andrea las respuestas correctas, y ahí pueden plantear si no se entienden las consignas, qué sé yo. Presten atención a cómo están hechas las consignas, porque como decía el compañero hoy, es un buen ejemplo para el parcial, para el trabajo práctico, perdón. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces los dejo y ahora abro el cuestionario para que lo puedan hacer. Les recomiendo que lo hagan después de que le dan una leída